tutoría con el tema de los conjuntos numéricos. Bueno, voy a saludar acá a algunos que estoy viendo acá en pantalla, a Jonathan, a Braulio, a Mónica, Edwards, a Wes. Me parece que sería bueno, Wes, que pusieras tu nombre completo. Cristian, Keylor y Sayana. Algunos de ustedes ya estuvieron en la primera tutoría. Recordarles que también en la plataforma, como se les prometió, se subió un tercer video de la primera tutoría, una tercera parte que contiene el tema de las relaciones binarias. Entonces, por si no lo han visto, para que tengan claro ahí que se puede acceder a ese video por medio de la plataforma en la parte de grabaciones, ¿verdad? En donde también esta va a quedar, y por lo tanto, pues, para que tengan también ese recurso, y si tienen alguna consulta en cuanto a la primera tutoría, la puedan hacer. No sé si tendrán alguna pregunta previo a que empecemos con la segunda tutoría. Hola, profe. Hola, Mónica. Vieras que yo le quería preguntar si usted me podría aclarar bien qué es lo de las cotas. Es que vieras que cuando estuve leyendo la primera parte de los conjuntos en los números naturales, había eso de lo de las cotas inferiores y en realidad no entendí muy bien esa definición. Entonces quería saber si me podía ayudar con eso. Sí, claro que sí, Mónica. Tal vez apuntarlo por ahí. Y en el momento que lleguemos a esa parte, si digamos con la explicación que vamos a dar ahora, o con el ejercicio o ejercicios que vamos a resolver, si no lo has podido entender, pues obviamente para eso estamos, ¿verdad? Pero sí vamos a ver un momentito, digamos, ese tema de las cotas. En general, Ok, digamos, gracias. perfecto, te puedo decir que una cota es un límite, digamos. Bueno, ahora lo vamos a revisar el concepto. No sé si alguien más tuviera alguna consulta. Nada más para saber de los que están acá, quiénes son o están aquí por primera vez en las tutorías. Si pueden levantar la mano. Ok. Rolando es por primera vez. Mónica también. Ok. Bueno, muchas gracias. Si quieren pueden bajar la mano por aquello que, entonces en el momento que si tienen una pregunta, nada más suben la manita, ¿verdad? Bueno, ya les estoy compartiendo ahí la pantalla, ¿verdad? De la primera tutoría. Entonces, para aprovechar el tiempo, vamos a dar inicio. Recordarles que a eso de más o menos de las 7 de la noche vamos a dar un pequeño descanso de unos 5 minutos para que ustedes también puedan tomar un poquito de agua o estirarse un poquito y etcétera. Entonces vamos a hacerlo en dos partes, de aquí hasta las 7 y después a las 7 hacemos el pequeño break. Ok, cualquier consulta que tengan durante la tutoría la pueden hacer sin ningún problema. Bien, bueno, vamos a iniciar con el conjunto de los números naturales. Aquí es importante, digamos, dentro de este capítulo, vamos a revisar algunos conjuntos, ¿verdad? Como ya ustedes han visto. Y quizás el único conjunto que ustedes no han estudiado en la secundaria es el conjunto de los números complejos. Entonces, ese va a ser el del final, por lo que por lo menos los primeros conjuntos que vamos a trabajar, los naturales, los enteros, los racionales y los reales, los vamos a ver un poquitito más rápido, ya que se supone que esto ya es un tema de repaso, pero aún así no lo vamos a dejar de lado.
Ok, entonces veamos que el conjunto de los números naturales, ¿verdad?, es este que está acá, ¿verdad? El conjunto de los números naturales es el conjunto aquel que nos enseñaron desde niños, ¿verdad? Y con el cual contamos, ¿verdad? Por lo general las cosas, ¿verdad? Iniciamos con el número 1, aunque en secundaria a veces nos enseñan a que este conjunto inicia con el número 0. Sin embargo, aquí lo vamos a entender como un conjunto que inicia con el número 1. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Si ustedes observan algunas características de este conjunto tiene un inicio, ¿verdad? Tiene un inicio. No sé si alguien me quiere decir quién es el inicio de este conjunto o con cuál número inicia este conjunto. Con el 1. Con el 1. Inicia con el número 1, ¿verdad? Entonces, ok. ¿Será que este tiene final? Tiene final. Tiene final este conjunto. No. No tiene final, ¿verdad? No tiene final. Entonces, precisamente, Mónica, digamos, de acuerdo a tu pregunta, por ejemplo, se podría decir que como este conjunto no tiene un final, no es, voy a ponerlo así, no es acotado superiormente. Superiormente. O sea, acotado significa que no existe un número que es más grande que todos los que están en este conjunto. En términos formales, digamos, si yo tengo cualquier número natural, ¿verdad? Digamos, sea n un número natural, ¿verdad? Digamos fijo, ¿verdad? O sea, yo agarro cualquier número natural, el que sea. Entonces, existe otro, vea que no es el mismo, otro, que le vamos a llamar m, ¿verdad? Tal que, ¿qué va a suceder? Como el conjunto de los números naturales no es acotado, quiere decir que dado cualquier número natural fijo, siempre va a existir otro, que en este caso le estamos llamando m, tal que este m es mayor que n, estrictamente mayor. O sea, va a haber un número que siempre es más grande. Y de hecho, cuando veamos el conjunto de los números reales, hay un principio que se llama el principio arquimediano, en donde, dado cualquier número real, siempre existe un natural que es más grande que él, ¿verdad? Siempre y cuando sea un número fijo, ¿verdad? Bien, veamos los axiomas de Peano. Los axiomas de Peano es, digamos, la base de la construcción del conjunto de los números naturales. Si nosotros construimos el conjunto de los números naturales como aquellos números que utilizamos desde la infancia, entonces, de esta manera, con los axiomas de Peano, podemos formalizarlo. Entonces, veamos acá qué es lo que dice los axiomas. Primero, el primer axioma es que el 1 es un número natural, ¿verdad? Pues ahí está, ese es el primero. El axioma 2 dice que si n es un número natural, entonces su sucesor también es un número natural. Vean qué importante, ¿verdad? Aquí se da el principio, como lo vamos a trabajar más tarde, el principio de inducción. ¿Por qué el principio de inducción? Porque vea que a partir de un número cualquiera, estamos obteniendo un número que se llama el número sucesor, ¿verdad? Ya ahora vamos a observar quiénes son esos números sucesores, ¿verdad? O cómo construirlos. Luego, el axioma 3 dice que el número 1 no es sucesor de ningún número natural, o sea que antes del número 1 no hay un número natural, ¿verdad? Ese es el otro axioma. El axioma 4 y último dice, el penúltimo, dados dos números n y m, tales que su sucesor es el mismo, entonces son el mismo número.
Entonces aquí también vamos a brindar lo que se llama la unicidad de un sucesor, ¿verdad? De un sucesor para un dado número. Y el último axioma dice que si el 1 pertenece a un conjunto y además se toma un número natural cualquiera del mismo conjunto y su sucesor también pertenece a ese conjunto, entonces todos los números naturales están en ese conjunto. Eso es importante porque, digamos, si yo tengo un subconjunto de números, ¿verdad? Y además ahí están todos los sucesores de esos números, ¿verdad? Entonces, quiere decir que entonces todos esos números están ahí, ¿verdad? Ok, bueno, vamos a continuar acá y vamos a definir lo que es un sucesor, ¿verdad? Vean que estos axiomas de Peano, bueno, en términos formales, ¿verdad? Son los que definen al conjunto de los números naturales. Lo definen y lo construyen en su forma algebraica. Eso significa que todo el conjunto de los números naturales tiene una estructura formal matemática que se puede, que dado que alguno de estos axiomas, digamos, se elimine, entonces ya no sería el conjunto de los números naturales. Bien. Definamos lo que es el sucesor. Vean que el sucesor dice de un número, ¿verdad? Dice el sucesor es el número siguiente a un número natural dado y de acuerdo al axioma 2 siempre existe. Si A está en N, si A es un número natural, entonces A con el símbolo de más arriba representa su sucesor. Entonces aquí por ejemplo si yo tengo A, ¿verdad? ¿Cuál es el sucesor de A? El sucesor de A es A más, ¿verdad? Y después vamos a definir que también este A más es A más 1. ¿Verdad? A más 1. Estos dos son exactamente iguales. Entonces, todos los números naturales tienen un sucesor, ¿verdad? Vamos a ver si podemos obtener los sucesores de los siguientes números naturales. Vamos a ver el primero. Tal vez alguno de los estudiantes que están acá me pueda decir cuál es el sucesor del 49.578. ¿Cuál es su sucesor? O sea, ¿quién es este número? ¿Alguien me puede decir quién es este número? 49.579. Exacto, 49.579. En efecto, ¿verdad? Es sumarle 1, nada más, ¿verdad? Muy bien. Veamos el siguiente, x más 17. ¿Ya? Vamos a poner aquí un paréntesis y vamos a poner el sucesor. ¿Cuál sería el sucesor de x más 17 dado que x, vean que x es un número natural? ¿Cuál sería el sucesor? ¿Alguien me podría decir? De los que están acá. 18. Bueno, le falta un pedacito, ¿verdad? Le falta un pedacito. X más 18. Claro, porque sería x más 17, ¿verdad? Recuerde que el sucesor le suman 1, ¿verdad? Y eso significa que esto sería x más 18. Muy bien, excelente. Y finalmente veamos este. El número x menos 999, dado que x es natural, y tal vez aquí hay algo importante, x es mayor que 1000, ¿verdad? Tal vez eso es importante ponerlo como parte de las hipótesis o restricciones. Bien, ¿cuánto sería esto? El sucesor de x menos 999. X más 1000. X, bueno, vamos a ver. X. Ajá, dime. No, es que no había visto el menos, pero sería X menos 998. Ajá, x menos 999, a ese le vamos a sumar 1, ¿verdad? Correcto. Entonces vean que en realidad ya no le voy a quitar los 999 porque le quité esos primeros 999 y después le sumé 1. Eso
¿verdad? Aunque todavía no hemos definido esta resta así, el número que es el número x menos 998. O sea, si lo tenemos en una recta numérica, ¿verdad? Si por ejemplo aquí anda el x menos 999, vean que aquí a la par, ¿verdad? Supongamos que esto es una recta numérica, no está muy recta, pero bueno, supongamos. Si yo le sumo 1, pues me voy aquí a la derecha, ¿verdad? Y sería sumarle 1, ¿verdad? A este número. Eso me daría x menos 998. Y si me quisiera ir un lugar anterior, ¿verdad? ¿Cuál sería el número? Sería x, a esa x más bien le resto 1000, ¿verdad? Entonces ahí en ese sentido, el sucesor es sumar 1. El sucesor es sumar 1. ¿Alguna consulta? Ok, bien, vamos a continuar. Vamos a ir un poquito más rápido en estos primeros conjuntos. Veamos algunos teoremas. Dice que si A y B son números naturales y A es diferente de B, entonces necesariamente los dos sucesores son también diferentes. Y si A es un número natural, entonces A es diferente a su sucesor, ¿verdad? Ya dijimos que eso también se fundamenta, aunque aquí no vamos a hacer la demostración, pero estos teoremas se fundamentan en los axiomas de Peano. Importante tal vez acá recordar que, por ejemplo, al número 1, ¿verdad? Se le llama siempre primer elemento. Siempre primer elemento. O sea que dado el conjunto de los números naturales, ¿verdad? Su primer elemento es el 1. Y así podemos hacer lo siguiente. Si yo tengo un subconjunto de n, digamos A, siendo un subconjunto de n, hereda, ¿verdad? Hereda las características de n. Eso quiere decir que también A va a tener un primer elemento. Ahora la pregunta es, ¿será el 1? Puede ser, ¿verdad? Puede ser. Veamos lo siguiente. Por ejemplo, si A es el conjunto de los, es el conjunto, disculpen la letra, ¿verdad? De los pares, digamos. A es el conjunto de los pares. ¿Cuál sería el primer elemento de A? ¿Cuál sería el primer elemento de A? ¿Alguien me puede responder? Recuerden que en este caso los pares, ¿verdad? En este caso A va a empezar en 2, 4, 6, 8, etcétera. Entonces, ¿quién será el primer elemento de A? ¿Quién será el primer elemento de A? Entonces, nos vamos a buscar el elemento más pequeño, ¿verdad? Recuerden que como A es un subconjunto del conjunto de los números naturales, entonces va a tener las mismas características, por lo menos va a tener este primer elemento. Y si A es el conjunto de los números pares, el primer elemento es el más pequeño de todos. Entonces, ¿quién es el primer elemento de A? El primer elemento de A es el 2, ¿verdad? Ahora, pregunto, ¿el conjunto A de los pares será acotado superiormente? Tal vez le voy a hacer la pregunta a Mónica. A es el conjunto de los números pares. Mónica, ¿será que A tiene cota superior? Creo que no, porque 2 es el número con el que el subconjunto empieza. Ajá, pero la pregunta es, ¿se acuerda lo que era la cota superior? Era un número que era más grande que todos, ¿verdad? Un número fijo que es Sí, más grande que todos. Entonces la pregunta es, ¿será que A tiene cota superior o es acotado superiormente? no, porque
los números naturales siempre son infinitos. Uno es más grande que el otro siempre. Y en el caso de A, ¿verdad? Digamos, siempre va a haber pares, 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 o sea, pares, pares. O sea, el conjunto de los números pares es infinitamente a la derecha, o sea, es infinito a la derecha, ¿verdad? Entonces no tiene cota, ¿verdad? No es acotado superiormente. ¿Lo ves? El conjunto A no es acotado superiormente porque no hay un número, digamos, natural o real o lo que sea más grande que todos. ¿Te queda claro, Mónica? Sí, bastante. Más bien, muchas gracias, profe. Pura vida. Ok, entonces, muy bien. Veamos este, dice obtenga la cota inferior. Vea que aquí estamos hablando ahora de un término diferente al superior. Cota inferior es un elemento o un número, ¿verdad? Un número que es más pequeño que todos los números de ese conjunto. Así como está escrito este conjunto, ¿verdad? Vean que está por comprensión. Está escrito por comprensión. O sea, A dice que son todos los números naturales, tal que n es impar y al mismo tiempo es primo. Entonces vamos a ver quiénes son esos números. Vamos a ver quiénes son los números que están dentro de A. Entonces vamos a ir pensando. Dice que es natural. Vamos a ver. ¿El 1 es impar? Sí. ¿Y primo? No. El 1 no es primo. Entonces no aquí. Sigamos con el siguiente. El 2. ¿El 2 es impar? No, no es impar. ¿Verdad? No es impar. Entonces no va a ir aquí en este conjunto A. Veamos el 3. ¿El 3 es impar? Sí, sí es impar. ¿Y es primo? Sí, es primo. Ok, entonces el 3 va en este conjunto. Vamos a ver cuál es el elemento que sigue. El 4. ¿El 4 es impar? No, no es impar. ¿Es primo? Menos, tampoco, no es primo. ¿El 5 es impar? Sí, sí es impar. ¿Es primo? Sí, sí es primo. Entonces el 5 va aquí. Veamos otro más. El 6 no califica. ¿El 7 es primo y par? Impar, sí, el 7 también. El 8 no. El 9 es impar, sí, es impar, pero es primo. No, el 9 es primo, no, no es primo porque es 3 por 3, ¿verdad? Tiene divisores. Tiene divisores diferentes de 1 y de sí mismo, entonces no es primo. Entonces el 9 no va aquí. El 10 tampoco. Y el que sigue sería el 11, ¿verdad? Porque el 11 sí es impar y primo. Entonces ahí podemos ir viendo cuáles son esos números, ¿verdad? Que tienen esa característica. Entonces la pregunta es, una cota, estamos obteniendo una cota inferior del conjunto A. O sea, una cota inferior es un número natural, vamos a poner un número natural, que sea más pequeño que todos estos números que son parte de A. ¿Cuál sería una cota? Una cota inferior. 1, 2. Claro. El 1 es una cota inferior. También el 2 es una cota inferior, ¿verdad? Y esos números son naturales, ¿verdad? Pertenecen a N. Muy bien, de acuerdo. Vea que estos son, Mónica, estos son cotas inferiores, porque son números más pequeños que todos los elementos del conjunto. Y en el caso de la cota superior son números, ¿verdad? Fijos, que son más grandes que todos. Ahora, pregunto, para nada más, ¿será que habrá alguna cota superior de A? ¿Existirá una cota superior de A o no?
No. La respuesta es no. La respuesta es no. Hace muchos años, bueno, ustedes saben que los números primos, ¿verdad? Excepto el 2 es un número primo y es par. El único número primo par es el 2. Todos los demás son impares. Hace muchos años se demostró que el conjunto de los números primos es infinito. O sea, hay infinitos números primos. Ahora, cuando ya son muy grandes, cuesta un montón encontrarlos, ¿verdad? Porque están muy distanciados. Pero lo que se logró demostrar era que son infinitos. Entonces, al ser infinitos, yo no puedo obtener una cota superior, ¿verdad? Porque siempre va a haber un primo que es más grande que cualquier número que yo escoja. ¿Ok? Muy bien. No sé si hasta aquí hay alguna consulta. Si no, pasemos a las operaciones del conjunto de los números naturales. Dice que con base en los axiomas de Peano, en el conjunto de los números naturales se definen las operaciones adición y producto. Importante. Ahorita vamos a ver esto, ¿verdad? La adición y el producto. Resulta que, bueno, la adición, ¿verdad? Es la misma llamada suma, ¿verdad? Y resulta que el producto también es una suma, ¿verdad? Si ustedes observan, por ejemplo, si yo digo, bueno, por ejemplo, 2 por 3. 2 por 3 es 2 veces 3, o sea, es 3 más 3. Esto es 6, ¿verdad? Yo puedo siempre definir el producto como una suma, ¿verdad? 2 por 3 es 3 más 3. O también puedo decir que es 3 por 2, ¿verdad? 3 por 2 es 2 más 2 más 2 y eso también es 6, ¿verdad? Siempre puedo definir el producto como una adición o como una suma. Entonces vamos a ver que entre estas dos operaciones se heredan muchas propiedades, ¿verdad? Acá en el libro, en la unidad didáctica que ustedes tienen, se define de esta manera. Se define como la operación suma entre dos elementos que son naturales, ¿verdad? O sea, se agarra, vean que esta notación lo que significa es que usted agarra un par ordenado de números naturales y les aplica la operación suma, ¿verdad? Y la operación suma lo que hace es agarrar los dos números que están acá en los paréntesis, o sea, en este par ordenado, y los va a sumar. Los va a sumar. ¿Ok? Y después tiene otra propiedad, ¿verdad? Vean que la suma de un número con el sucesor de un número es exactamente agarrar el número y sumarle el sucesor. Y al mismo tiempo, eso significa que es el sucesor de los dos números sumados, ¿verdad? Pues aquí yo quise ponerles el siguiente ejercicio, ¿verdad? Con base en ese teorema o en esa definición que está aquí. Vamos a ver. Queremos calcular la suma de A más, o del, en este caso, de estos dos números, ¿verdad? Que son sucesores de alguien, ¿verdad? Entonces vean, si yo aplico aquí la definición tal cual, ¿verdad? Yo agarraría el sucesor de A y debo sumarle el sucesor de B. ¿Ok? Ahora bien, si yo sé cómo se calcula el sucesor de A, el sucesor de A es A más 1. ¿Y cómo se calcula el sucesor de B? El sucesor de B es B más 1. Y vean que yo podría hacer lo siguiente. Aunque todavía no lo he visto, yo puedo redistribuir esta suma. Y yo puedo decir que esto es A más B, ¿verdad? Agarrando
reacomodando aquí este A y este B, yo puedo hacer que esto es A más B, ¿verdad? Y vean que tengo aquí una suma, ¿verdad? Voy a ponerlo aquí en otro color, más 1, más 1. Entonces yo podría decir, ok, ¿a qué será igual esto? ¿A qué será igual esta partecita de aquí? Esto es A más 1, A más B. Es el sucesor de A más 1, de A más B. Y a este le voy a sumar un 1. Pero esto al mismo tiempo va a ser, voy a ponerlo acá, para que no quede tan atravesado ahí. Esto va a ser igual a A más B, el sucesor, y al mismo tiempo el sucesor del sucesor. Ven qué interesante. El sucesor del sucesor de A más B es igual a la suma del sucesor de A más el sucesor de B. Es una manera, digamos, de poder obtener una igualdad entre estas dos expresiones, utilizando la definición de suma. O sea, ¿alguna consulta? Ok, perfecto. Veamos algunas propiedades de la suma de los números naturales. Aquí lo vamos a hacer un poquito más rapidillo. Vean que la propiedad asociativa me permite, si yo tengo una suma, no sé si el tamaño del texto está bien, tal vez lo voy a hacer un poquito más grande. La suma de 3, ¿verdad? De 3 números, yo puedo asociar. Quiero decir que puedo agarrar los dos primeros, sumarlos y después sumar el tercero. O agarrar los dos últimos y después sumar el primero. Y eso me da una igualdad. La propiedad conmutativa lo que significa es que yo puedo darle vuelta. O sea, A más B va a ser igual a B más A. Y la ley de cancelación lo que me permite hacer es decir que si A más B es igual a A más C, entonces yo puedo cancelar, digámoslo así, el A con el A y me quedaría que B es igual a C, ¿verdad? Otra cosa importante de la suma es esto, ¿verdad? Por dicha, y así es, porque si no, no podríamos definirla bien, ¿verdad? La propiedad de la suma es única. O sea que la suma de dos números no puede dar dos resultados diferentes. Si no, no cumpliría una función importante que es la de ser función, ¿verdad? Entonces, ven. Vamos a demostrar esto. Esto está dentro del libro. El libro no demuestra esto, ¿verdad? Lo que nos están preguntando es que si yo tengo A más B y ese A más B es igual a A más C, entonces, bueno, ese es un entonces, ¿verdad? Así. Entonces, B va a ser igual a C. Entonces, vamos a tener esto que está aquí. Esta va a ser nuestra hipótesis. Esta va a ser nuestra hipótesis. O sea, eso va a ser cierto. Y a lo que tenemos que llegar a demostrar es esto que está acá. Cualquier cosita me paran en el camino, ¿verdad? Me paran en el camino. Ok, entonces vamos a ver. Vamos a usar aquí el color. Utilicemos el verde. Entonces tenemos acá que A más B, eso sí lo sabemos, es igual a A más C. A más B es igual a A más C. Entonces, vean qué interesante. Yo puedo descomponer este A y este A lo puedo descomponer como suma de unos, ¿verdad? Como suma de unos. ¿Cómo así? Sí, como suma de unos. O sea, yo puedo poner que este A va a ser, ojo, 1 más 1 más 1. ¿Cuántas veces? A veces.
O sea, quiere decir que si yo sumo el 1, ¿verdad? A veces me dará. ¿No? Así como, por ejemplo, si yo sumo el 1 2 veces, me da 2, ¿verdad? Y aquí voy a decir que esto es más b, ¿verdad? Esto va a ser igual, voy a poner este a igual, de esta manera. 1 más 1 más 1. ¿Cuántas veces? A veces. Más c. ¿Ok? Hasta el momento no he hecho nada con nada del otro mundo, ¿verdad? Simplemente he puesto unos. Simplemente he puesto unos. Ojo aquí lo que vamos a hacer. Vamos a ir haciéndolo pedacito por pedacito. Vean que como yo tengo una propiedad de asociatividad, o sea, yo puedo asociar esta parte con esta parte y esta parte con esta parte. Entonces aquí me va a quedar de este lado lo siguiente. 1 más 1 más 1, pero ya no en a veces, sino a menos una veces. Y aquí me va a quedar más 1 más b. Me va a quedar esta sumita. Igualmente aquí voy a tener 1 más 1 más 1 a menos 1 veces. Si hay algo que no entienden, por favor, me interrumpen y no hay ningún problema. Más 1 más c, ¿verdad? Esto lo tengo por aparte. Pregunto, pregunto, ¿esto que está aquí, b más 1, es quién? ¿El sucesor de quién? Sucesor de B. El sucesor de b. Entonces esto lo puedo escribir como b más. Y también esto que está acá lo puedo escribir como c más. ¿Lo ven? Ok, vean lo que voy a hacer ahora. Ahora voy a agarrar otro 1 de acá. Otro 1 de acá. O sea, voy a agarrar ahora esta parte. Y aquí también, esta parte. Entonces, ¿qué me va a quedar? Hagamos un paso más. Sería 1 más 1 más 1. Pero ya no serían a menos 1 veces, sino a menos 2 veces. Y aquí me quedaría más 1 más el sucesor de b. Y al otro lado me quedaría igualmente 1 más 1 más más 1. Aquí otra vez sería a menos 2 veces más 1 más el sucesor de c. Entonces otra vez pregunto, ¿esto es el sucesor de quién? El sucesor de B. El sucesor del sucesor, ¿verdad? Sería el sucesor de b, sucesor. Y este sería c, sucesor, el sucesor, ¿verdad? Que también existe. Recuerden que por el axioma de Peano, siempre el sucesor de un número existe. Y así sucesivamente. Entonces vean, yo puedo ir haciendo esto hasta agotar todos los unos que están aquí. Entonces al final me va a quedar algo como esto. Me va a quedar algo así como es el sucesor del sucesor del sucesor del sucesor del sucesor del sucesor, ¿verdad? Entonces sería B, sucesor, 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 sucesor. Y eso va a ser igual a C, sucesor, 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 sucesor. ¿Cuántos sucesores son? De ahí son a sucesores, ¿verdad? A sucesores. Entonces, recuerden aquí algo que pusimos. Hay un teorema que nos decía que el sucesor de alguien, si ambos sucesores son iguales, si esto pasa, entonces B es igual a A, ¿verdad?
O sea, si yo tengo que dos sucesores son iguales, pues entonces los antecesores son el mismo número. Entonces vean que aquí lo tengo así. El sucesor del sucesor del sucesor, Entonces, si yo agarro el sucesor sin uno de ellos, va a ser igual al otro C con uno menos, con A menos una veces sucesores. Y ahí voy quitando sucesores, hasta que llego a que B es igual a C, ¿verdad? Porque todos los sucesores de todos estos sucesores son el mismo. Todos los sucesores de todos los sucesores de esos. Entonces quiere decir que al final B es igual a C. Entonces vean que aquí logré demostrar con las reglas que tenemos hasta este momento que B y C son exactamente el mismo número, ¿verdad? Dado que A más B es igual a A más C. Profe, eso es una forma de demostrar. Existen otras, digamos, uno puede pasar, restar al otro lado y todo eso se puede hacer. Sí, más adelante cuando ya ustedes, digamos, es una buena pregunta lo que vos haces, precisamente porque, digamos, aquí yo estoy utilizando solamente lo que sé hasta el momento, o sea, los axiomas de Peano y digamos, los teoremas de sucesor. No estoy pasando a restar nada, vean que todos son puras sumas y al final llego a que los sucesores son iguales y entonces los números son iguales. Esta es la manera, digamos, formal dado en este momento hasta esta teoría, ¿verdad? Pero digamos, si usted ya ha sobrepasado la teoría, usted podría decir, no, aquí podemos eliminar el A de una vez porque ya lo hemos demostrado, me explico. Si usted ya lo demostró o ya lo hemos demostrado entre el curso, usted lo puede utilizar la ley de cancelación. No hay ningún problema. Gracias. Ok, bien. Acá veamos las reglas del producto. Vamos muy lento, ¿verdad? Voy muy lento. Que son solo 2 horas. Tenemos ahí la función, ¿verdad? También tenemos dos números naturales y definimos el producto como un punto. ¿Ven? Es como un punto. Aquí no aparece, digamos, en esta definición, pero digamos, aquí debería haber un punto. Aquí debería haber un punto, ¿verdad? Entonces vean que punto de A y 1 es A y el punto de A con el sucesor de B es aquí también hay un punto, ¿verdad? Punto de A y B más A. Ok. Las propiedades del producto son exactamente las mismas de la suma. Y era por eso les decía que el producto lo podemos ver como una suma. Todas las propiedades que tiene la suma, la tiene la multiplicación. En este caso, la propiedad de asociatividad, la conmutatividad y la ley de la cancelación. Yo les iba a demostrar acá la ley de la cancelación para la multiplicación, ¿verdad? Tal vez, yo no sé, la voy a hacer, pero la voy a hacer un poquito más rápida. Entonces aquí tenemos lo siguiente. Tenemos que A por B es igual a A por C, ¿correcto? Tenemos que llegar a demostrar que B es igual a C, pero no podemos decir cancelo, ¿verdad? Porque eso es lo que estamos demostrando. Una vez que ya demostramos esto, ya lo podemos hacer fácilmente. O sea, podemos decir cancelemos estos dos y listo. Ok, entonces vean que vamos a... A por B se define como B, una suma de B's. ¿Cuántas veces? A veces. Y esto es igual a una suma de C's. ¿Cuántas veces? A veces. Vean que como en particular, digamos, en general, B y C son diferentes de A. O sea, en este caso, A es diferente de C y A es diferente de B. Yo puedo escribir a B, lo puedo escribir como una suma de A con alguien, porque como son diferentes, ¿verdad? Digamos, el 8 es diferente al 7, entonces el 8 lo puedo escribir como 7 más 1, o el 9 es diferente al 5,
Entonces el 9 lo puedo escribir como 5 más 4, ¿verdad? Entonces el B yo lo puedo escribir como A más alguien. Entonces yo puedo escribir B como A más, voy a ponerle un K, ¿ok? Entonces aquí digamos B es igual a A más K, ¿verdad? O sea, no hay ningún problema y aquí puedo escribir a C como A más R, por ejemplo. Entonces aquí en realidad lo que tengo es lo siguiente, tengo A más K más A más K. ¿Cuántas veces? A veces, ¿verdad? Porque estamos haciendo exactamente lo mismo. Y aquí también puedo poner como A más R más A más R. ¿Cuántas veces? A veces. Bien, entonces como yo en la suma, recuerdan que en la suma yo tengo la asociatividad, yo puedo escribirlo esto de alguna manera diferente. Yo puedo escribir esto A más A, tata más A. ¿Cuántas veces? A veces. Más K, más K, más K, a veces. ¿Lo ven? O sea, yo puedo agarrar todas estas A's y las pongo en una sola y las K's las pongo en una sola. Igualmente puedo hacerlo con esto que está aquí. Entonces sería A más A, más A veces, más R, más R, más R, a veces. Entonces, acuérdense, ahora sí, vean aquí es donde yo puedo utilizar algo de lo que ya utilicé anteriormente. ¿Se acuerdan que ya en la suma había demostrado que existía la ley de la cancelación para la suma? Entonces vean que aquí yo puedo cancelar esta A con esta A, esta A con esta A, y así sucesivamente todas. Todas estas A las puedo cancelar porque son iguales las sumas ahí a los lados. Y entonces, ¿qué me va a quedar al final? Me va a quedar K más K más K a veces. Y eso es igual a R más R más R veces. ¿Verdad? Y, bueno, aquí a veces, ¿verdad? Y finalmente, entonces, vean que ¿a qué es igual esto que está acá? ¿Verdad? Esto que está acá. K por A, ¿verdad? K veces A, K veces A. K veces A, ¿verdad? Y a que ser igual R veces A o A veces R, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿a qué será igual eso? ¿A qué será igual eso? ¿Alguien podría decir a qué será igual eso? Me perdí ahí, la verdad. Sí, un poquito. Bueno, Me perdí sí, un poco. ok. Bueno, vean que, bueno, esta parte, digamos, de la cancelación, sí lo vimos, ¿verdad? Digamos, estamos viendo aquí, cancelamos todas las A's, nos quedan solo las K, ¿verdad? Vean que en este caso A más K es B, ¿verdad? A más K es B. Entonces, esto que está acá, en realidad al final, lo que nos está diciendo, cuando ya cancelamos todos estos, nos va a quedar que esto es B y esto es C. Entonces ahí B es igual a C. Ya quitamos todos los A's, digamos, que estaban ahí. Y de manera que entonces nos quedó esta demostración. Utilizando lo anterior, ¿verdad? Utilizando la ley de cancelación. Bueno, voy a continuar acá. Ordenamiento de n, ¿verdad? Aquí, digamos, se define una relación en el conjunto de los números naturales. También se define en todos los conjuntos que vamos a ver. Y acá está la ley de la transitividad
que si un número es menor que otro y ese número al mismo tiempo es menor que otro, entonces estos dos números se conectan de manera que A es menor que este. O sea, en términos sencillos, digamos, si por ejemplo yo tengo que el 3 es menor que el 5 y además el 5, por ejemplo, es menor que el 7, entonces de aquí yo puedo obtener que el 3 es menor que el 7. ¿verdad? Eso es lo que nos está diciendo en términos sencillos esta ley. Y la ley de la tricotomía, ¿verdad? Que es también muy importante para definir el orden del conjunto, es que si yo tengo dos números cualesquiera, puede ocurrir en una de todas, o que el número primero sea menor que este, o este sea mayor que este, o sean iguales. Pero solamente una de las tres cosas va a pasar. Digamos, si yo tengo al 3 y al 5, aquí solo una cosa pasa, o sea, digamos que el 3 es menor que el 5, que el 3 es mayor que el 5, o el 3 es igual al 5. Entonces usted sabe que aquí la única verdadera es que el 3 es menor que el 5. Esa es la ley de tricotomía, ¿verdad? Veamos aquí este ejemplito, digamos, de cómo ordenar estos números, ¿verdad? Dice ordenar de menor a mayor los siguientes números. Pongámoslos de menor a mayor. Digamos, ¿cuál sería el más pequeñito de todos estos? Vean que aquí tengo a X. X es un número natural, ¿verdad? X es X, ¿verdad? Esto sería ¿cuánto? X más. ¿A qué sería igual? X, tengo a X más, ¿sí? A X más 1 y a X menos 1 sucesor, ¿verdad? Recuerden que el X sucesor es X más 1. Esto es X más 1. Aquí tengo a X más 1. ¿Y cómo se escribiría el sucesor de X menos 1? Sería X, ¿verdad? Menos 1 más 1, ¿verdad? Estos yo los puedo cancelar, entonces me quedaría al final X, X más 1, X más 1 y X. Entonces, ¿cómo los ordeno? Y ahí sería X, X, X más 1 y X más 1, ¿verdad? Esa es la idea ahí, ¿verdad? Muy bien. No sé si ustedes pudieron verificar el principio de inducción, ¿verdad? Que viene en el libro también. Dice que el principio de inducción es un principio que me sirve para demostrar cosas para todos los números naturales. O sea, es un principio que me permite, dado algunos ejemplos, poder decidir que eso se cumple para todos los números naturales. Los pasos son los siguientes. El primer paso es verificar que se cumple para el primer elemento esa propiedad. Después supongo que esa propiedad se cumple para n números. Y esa es la hipótesis más fuerte, la hipótesis de inducción. Y finalmente, en el paso 3, voy a demostrar que se cumple para el siguiente número, para el sucesor de n, que es n más 1, utilizando para ello la hipótesis de inducción. La hipótesis de inducción la tengo que utilizar a fuerza. Si no la utilizo, entonces no estoy haciendo nada, ¿verdad? Entonces, aquí yo les puse un ejemplo, o bueno, un ejemplo que quería trabajar con ustedes. Dice que pruebe por inducción que 3 más 7 más 11, hasta 4n menos 1 es igual a n multiplicado por 2n más 1. Entonces, vamos a ver. Hagámoslo acá. Hagamos el primer paso, el paso 1. ¿Qué significa el paso 1? Significa que lo voy a probar por el primer elemento. El primer elemento del conjunto es este, 3. Y en el caso, este es para n igual 1, ¿verdad? Este es para n
igual 2. Y ahí sucesivamente, ¿verdad? Este sería n, ¿verdad? Entonces, para n igual 1, ¿qué sucede? Vamos a utilizar la fórmula, ¿verdad? Para n igual 1 nos va a quedar que n multiplicado por 2n más 1 es igual a 1 por 2 por 1 más 1. Pero eso, ¿cuánto me da? 1 por 2 por 1, 2 más 1. Eso me da 1 por 3, que es 3. Entonces ven que este 3 es exactamente el primer elemento del conjunto que estoy sumando. Entonces, se verifica que se cumple para el primer elemento. Entonces voy a utilizar el principio de inducción. El principio de inducción o la hipótesis de inducción, ¿verdad? Es que yo voy a suponer que se cumple para los primeros n números. O sea, que efectivamente 3 más 7 más 11 más hasta 4n menos 1 es igual a n por 2n más 1. Esto que voy a hacer ahora aquí en rojo, esta es mi hipótesis de inducción, o sea, es lo que voy a usar fuertemente para el siguiente paso, que es el P de n1, n más 1. Aquí tengo que utilizar la hipótesis de inducción. Ok, profesor, ¿y cómo utilizo la hipótesis de inducción? Bueno, primero hay que saber qué es lo que tengo que demostrar. Entonces, lo que tengo que demostrar es lo siguiente, que ya no es para el n, sino para el n más 1. O sea, que yo tengo 3 más 7 más 11 más. Vean que hasta aquí n menos 1. Este es el enésimo. Vean que es el enésimo, ya lo dijimos. ¿Cuál sería el siguiente que sigue aquí sumando? ¿Alguien me podría decir cuál es el que sigue aquí sumando? Si ya aquí es 4n menos 1, ¿cuál es el que sigue aquí? 4n menos 1 más 1. 4n. Ok, ya, por ahí va, ¿verdad? Ya vamos a llegar ahí. Y acá, vean la secuencia, ¿verdad? De 3 pasa a 7, de 7 pasa a 11. O sea, le estoy sumando ¿cuánto? Le estoy sumando 4, ¿verdad? Entonces, si ustedes agarran 4n menos 1 y le suman 4, ¿cuánto les da? Hagámoslo aquí, pequeñito, hagámoslo aquí. 4n menos 1 y le suman 4, ¿cuánto me da eso? 4n menos 3, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces vean que aquí sería 4n menos 3, el siguiente elemento, porque a este que está acá le sumé 1, le sumé 4, ¿verdad? Y en el caso de la parte derecha, ¿a qué será igual? Vean que ya no estoy usando el n, este sería el enésimo, este sería el n más 1. Entonces tengo que cambiar al n por el n más 1. Entonces aquí tendría n más 1 por 2 por n más 1 más 1. Profe, Eso, pero ahí no sería Profe, 4n más 3. Más 3, sí. No sería Sí, 4n perdón, más perdón, 3. perdón. Sí, me equivoqué. Gracias. Gracias, perfecto, más 3. Sí están poniendo atención, no me parece. 4n más 3, claro, ¿verdad? Y esta parte entonces sería eso, ¿verdad? Ahora bien, aquí es el toque magistral, ¿verdad? Como dice uno. Vean que yo sé que esto que está acá es igual a esto. Y resulta que lo que estoy marcando con verde es exactamente eso también. Entonces yo puedo sustituirlo, ¿cierto? N por 2n más 1 es esta parte verde que está aquí. Entonces yo puedo decir que esto es igual a n por 2n más 1 más
el pedacito que le acabo de meter, 4n más 3. Y esto es igual a esto que está acá. Debería de ser igual. O sea, esto es lo que hay que demostrar. Y aquí yo puse un signo de pregunta. 2 por n más 1 más 1. Hasta aquí, digamos, lo he planteado, ¿verdad? Entonces, bien, vamos a ver qué me queda acá a la izquierda si yo desarrollo todo esto. Aquí me podría quedar, vea, 2n cuadrado, aquí tengo que saber un poquito de álgebra, 2n cuadrado más n más 4n más 3. Eso es lo que me da este lado, ¿verdad? 2n cuadrado más n más 4n más 3. Y aquí también del otro lado, ¿verdad? Recordemos que esto lo estamos verificando. Aquí me quedaría n más 1, que multiplica a 2n más 2 más 1. Y eso al final es n más 1 por 2n más 3. ¿Cierto? Vamos a ver aquí, aquí reordenemos esto y nos queda 2n cuadrado más n y 4n son 5n más 3. Pero resulta que si ustedes se acuerdan del cole, ¿verdad? Ustedes se acordarán que si yo agarro este polinomio y lo hago por inspección, ¿verdad? Yo puedo decir esto es 2, 1, ¿verdad? Y esto es 1, 3, ¿verdad? 1, 3. O sea, son dos números que multiplicados me den 3, dos números que multiplicados me den 2, ¿verdad? Los multiplico en cruz, 2 por 3, 6, y le resto 1. Entonces 2 por 3, 6, menos 1, 5. Y este 5 me quedó exactamente igual a este. Entonces lo puedo factorizar como lo que sigue, ¿verdad? Vean que sería n más 1, ¿verdad? Ah, perdón, lo hice mal. Disculpen. Aquí es igual, 2 por 1 y 1 por 3, ¿verdad? 2 por 3, 6 y 1 por 1. No me sirve, ¿verdad? No me sirve. Entonces tengo que hacerlo más bien así. 3 y 1, ¿verdad? Entonces 2 por 1, 2 y 3 por 1, 3. Eso me suma 5, ¿verdad? Lo tengo que sumar. Los multiplico y tengo que sumar y me da 5. Entonces la factorización de este polinomio es 2n más 3 por n más 1, que es igual a esto que tengo aquí. ¿Lo ven? Entonces eso significa que efectivamente esta parte y esta parte son exactamente iguales. Logré demostrar el Pn más 1 basado en el Pn y por lo tanto, digamos, este resultado que está aquí encerrado en rojo se cumple. Entonces es válido por inducción. Ok, muy bien. No sé si hay alguna consultita. Voy un poco rápido porque el tiempo es nuestro peor enemigo, ¿verdad? Pero yo no sé si tienen alguna consultita hasta este momento. No, gracias. Ok, perfecto. Son las 7:05. Voy a regalarles 5 minutitos para que se estiren. 5 minutitos. Nos vemos a las 7:10 para continuar. Voy a poner en pausa la grabación y nos vemos en un momentito. 5 minutitos.